10 de la mañana, 37 minutos, y atentos a esta jornada porque se esperan temperaturas muy elevadas en la Argentina. Puntualmente las máximas alcanzarían los 36 grados centígrados, mientras que en el norte se registraría índices UV extremos en el día de hoy. Hay que tener mucho cuidado con la temperatura, hidratarse, cuidarse de el sol en el día de hoy, Mucho protector solar. Bueno, y en la mañana vamos a continuar con la segunda entrevista del día. Estamos con dos creadores digitales, de contenido digitales, ¿no es cierto, Charlie? Así es, dos grandes amigos, sí. Y también dos personas que han formado parte de la historia de FM Síncope, así que sí, ya mismo los saludamos. Andrés Aguilar, Diego Barrios nos están acompañando esta mañana. Muy buen día, ¿cómo andan? Buenos días, Charlie. Un placer recibirlos, sí. Realmente. Para nosotros venir. Lindo venir siempre, sí. De hecho, recién contabas del sol, le decía a Andy fuera de micrófono, le digo, estás recolorado, chaval. Sí, está. Hoy tomo los consejos. Hoy sí, ayer no. Fallé el tarde. ¿Y eso que viene del sur? Sí. Sí, bueno, pero ya el fin de estuvo en territorio bonaerense. A mí me das una semanita a la sombra y me desteñí. Enseguida. Sí, se me va. No tengo ese problema. ¿No? Bueno, yo soy como por Andy. Suerte, claro. Yo soy como Andy, o sea, muy blanco y tremendo. Tosto, ni siquiera un ratito. ¿No? Pero llegarán otros problemas en el programa. Sí, claro, sí. ya va a llegar. Posiblemente. Bueno, lo que no fue un problema hace 10 años. 10 años, chicos, qué bárbaro. Tremendo. Lo pensaba después que te mandé el mensaje ayer, cómo pasa el tiempo realmente, porque me recuerdo estar en el Cine Teatro Italia en la presentación de la peli, sí. cubriendo la proyección, y realmente, no tengo que se me ponía la piel de gallina, pero qué loco realmente, porque hasta incluso fuimos parte de algún que otro momento del set, de la filmación, del rodaje, y hay un cameo también del señor. Sí, total. Actúa de periodistas. Ah, es verdad, tenés razón, no me acordaba, es verdad. Claro. Qué bueno, loco. Tanto Beto como Charlie. En la puerta de la municipalidad fue, ¿no? En la puerta del juzgado. Pero Digo, han sido colaboradores también, ¿no? Sí. La radio también ha aportado. Hay también un guiño a FM5 en la peli también. Que se hace eco de la historia, ¿no? Bueno, quienes nos siguen en Facebook ahí están viendo parte del tráiler, ¿no? de la peli. El misterio del Carmelito, bueno, la figura de Titi, que recién lo veíamos con Beto fuera del aire, y nos acordábamos, ¿no? De también su participación. Nicolás McDermott, Jairo, el doctor Scanzi también. Sí. ¿Cómo era el grupo de activistas? Los Carmelitas. Ahí va. Mirá vos. Los Carmelitas, que bueno, fueron interpretados por dos actores, un amigo personal, Rodrigo Medrano, y quien interpretaba a Lucila Bardi, Mercedes Bardi, su nombre real. Es Lucila. Claro, para nosotros es Lucila. Pasó a ser Lucila. Así es que sí, 10 años de esa película, la verdad que para nosotros también creo que ha pasado volando. El tiempo se estrenó en mayo de 2016. Correcto. Así que en este próximo mayo se cumplirían los 10 años de su estreno, y con un tiempo de preparación, de preproducción, rodaje, mucho antes. Año y medio, 2. Y tal vez Sí. nosotros empezamos con una idea que se fue deformando, no era en principio hacer una película. Al final el Carmelito salió como resultado, iba a ser simplemente un segmento dentro de otra cosa, terminó siendo un largometraje, y luego, bueno, ya seguimos sí con nuestra programación que terminó en Kane, ¿no? O sea, desembocó en el proyecto Kane, pero esto fue algo que surgió entre medio. Y honestamente, bueno, ha representado una enorme y grata aventura crear ese mito, en principio para la ficción, y hoy trascendiendo un poquito, ¿viste? Bueno, ustedes estimo que también se acordarán, y bueno, lo han vivido, a su manera lo han vivido quizá como espectadores y colaboradores. Sí, que tiene que ver con el reencuentro. Si bien con Diego somos amigos de la escuela primaria, ¿no? Nos conocemos desde muy chicos. Circunstancias de la vida, nos fuimos de Carmen, y en eso que retornamos medio similar, medio en ese 2014, 15.
que empezamos a pensar y juntarnos creativamente y surgieron un montón de cosas. No era la historia del Carmelito lo que nos juntó de movida, fue llegando y fue tomando forma. Él venía de estudiar cine, o sea que la cuestión de la realización de un largometraje, por ahí corríamos con esa ventaja. Y así todo fue un trabajo muy artesanal, así como les agradecemos a ustedes, a tanta gente que en principio colaboraba sin entender mucho, y cuando le decías, claro, no, pues estamos haciendo una película. Claro. Un video. No, un video se emitía para el cumpleaños de los pibes, o sea, un video es otra cosa, ¿no? Hoy en época de que todos tenemos una cámara en el bolsillo. Al alcance de la mano. Esto era otra cosa, y fue, de hecho, tiene ese laurel de ser la primera película carmeña, ¿no? El primer largometraje. Nada, pero no es una película, no es una película. Un corto. Sí. Bueno, un videoclip, ¿no? Estábamos No, aspirando claro. a hacer un largometraje, ¿no? Pasa que, bueno, también era un territorio inexplorado el largometraje en Carmen de Areco en ese entonces. Y también a veces nos cuesta a nosotros mismos entender que nuestro vecino, nuestro pariente, nuestro amigo se puede llegar a convertir, ¿no? Sí, o a plantear un desafío tal, ¿no? Actoral en este caso, ¿no? Bueno, claro, actoral, realizativo. Entonces, viste, un poco costó también por ese lado de entender, pero como dice Andrés, hay innumerable cantidad de personas que colaboraron simplemente por el mero hecho de colaborar. No importa qué era después, eso, si era un video, una película, un corto, colaboraron. Y quiero destacar que, como decías vos, lo veíamos en el avance, la participación, y que ha sido una pieza muy muy clave, Titi Ábalos, a quien le tengo personalmente muchísimo cariño, y bueno, lo recuerdo con mucho cariño y amor. Y también desaparecido recientemente del plano físico a Mario Lobos. Claro. Mario también colaboró de una manera muy muy crucial, porque creó la maqueta que nosotros luego revestimos con fibra de vidrio. Bueno, hicimos toda una artemanía y nos sirvió para darle un poco vida al animal fantástico, claro, porque básicamente estábamos hablando de un animal inexistente al que teníamos que ejemplificar y graficar, ¿no? Poner en pantalla. Sí, que no dejó de ser, más allá de un elemento que usamos para la película, una pieza artística, porque se la encargamos en calidad de Sí, es como una escultura. escultor, de, bueno, distintas facetas que él exploraba, ¿no? El dibujo, la pintura, el relieve, cosas soldadas, ¿no? Entonces, bueno, ir a conocer también su taller y su lugar de trabajo te inspiró a decir, sí, lo va a poder hacer. Claro. Y bueno, un poco le dio vida Exacto. a lo que en pantalla se ve como el Carmelito, ¿no? Ya que estamos mencionando a personas, no sé, la veía recién a Ornella Garoni. Ornella Garoni. Está Paula con Sebastián también, que eran ahí los que ven por primera vez al Carmelito, ¿no? Correcto. En la zona del río. Y Tito Aristoy. Y Guille Potes, que hace la voz que se escucha, que es el amigo que graba esa secuencia. Claro. Claro, me acordé pues, de la escena de Lucas Ricci también, que hace... Bueno, Kane, el mismísimo Kane El está mismísimo también. Kane también tiene sus cameos ahí, es verdad. Sí, bueno, ha sido muy muy interesante, y ahora a la distancia también uno lo ve y bueno, es con el... Innumerables anécdotas que se les vendrán a la Sí, cabeza, ¿no? O sea... Ni hablar, nosotros andamos principalmente con un Renault 12 de Andrés. ¡Es verdad! Muy bien, Renault 12 blanco. Y la cola del Carmelito saliendo por la ventanilla, ¿no? Y así nos movíamos por los suburbios y andábamos, bueno, mayormente por los paisajes del río. Claro. Teníamos que grabarlo ahí, y artilugios que creamos, la grúa acuática, le llamamos, un artefacto que Sí. servía un poco para mover el agua y después sobre eso poner digitalmente una pieza que creó Esteban Chocóvar, un compañero mío de estudio de la facultad, que también formó parte, lo digo como dato de color, formó parte de la realización de los efectos especiales del Eternauta. Mire vos. Sí, Sí, le dieron está. ese ¿Cuál trabajo es porque puntualmente, Diego? No, dijo, vengo a hacer el Carmelito. Carmelito, no, bueno, hacer pero, el a ver, Eternauta. Y Bruno Estañaro le dijo, sí, este rebajo. Pero chicos, a ver, una Ha hecho su experiencia... recorrido, claro. Ha hecho Bueno, su por recorrido, eso. seguramente. ¿Qué efectos puntualmente? Los insectos, o sea, formó parte del equipo, es un Epa. equipo muy grande. Qué desafío, ¿no? Sí, sí, él es especialista en modelado 3D. Ajá. Bueno, y en ese momento también fue un desafío presentarle el Carmelito, o sea,
presentar la necesidad, ¿no? Sí, Necesitamos que se vea. una especie de plesiosaurio que tenga estos movimientos, que esté integrado en estas imágenes ya grabadas. Claro. Y en algunos casos las tuvimos que recrear porque lo más difícil era que ese modelo interactuara con el agua. El agua, los fluidos son muy difíciles de recrear. Hoy la IA ya está haciendo otras cosas, estamos hablando de otros tiempos, Sí, ¿no? 10 años. 10 nada más, años, nada menos. claro. Ahora no existía nada de esto. Entonces, pues, bueno, le planteamos todo esto y lo resolvió de una manera magistral a nuestro criterio. O sea, tenemos también el precedente de efectos especiales muy avanzados incluso para esa época, realizados en Carmen de Areco, lo cual es buenísimo. No, la comparación viene realmente muy bien porque hasta incluso lo que se ve en el Eternauta, el montaje que hay de un montón de escenas, yo lo mencionaba el año pasado en algunos momentos que hemos intercambiado algún parecer con los entrevistados, el hecho de recorrer cada uno de esos lugares de Buenos Aires, decir, no puede claro, ser. Fantástico, O fantástico. sea, está muy bien logrado realmente. Increíble. Es increíble. Exacto. Bueno, la escuela la tuvo con El Carmelito, Con exacto, Esa claro. escuela con el Carmelito. Y uno de sus primeros trabajos quizá todavía no se había recibido Esteban, así que sí, creo que entre lo primerito que hizo estuvo esto, es verdad. Sí, Beto. Yo recuerdo una vez que los acompañé en una escena ahí, un fin de semana, creo que fue un sábado, en el balneario. En el balneario, ahí cerca estábamos ahí ubicados en el puente que va al Quincho. Claro, Tantas escenas que se han grabado, obviamente. Lo sé, la Me gran vino a la cacería. cabeza eso. La gran cacería del Carmelito. Recreando Claro, puede ser un poco la gran cacería. Claro. Bueno, ahí se nos va a ir para una lista de extras y gente que Sí, sí, Sí. hubo una convocatoria de kayaks, ¿no? Claro. Que tenían embarcaciones pequeñas Sí. que, bueno, simularan esta cuestión de una búsqueda masiva de esta criatura en el río. Claro. Con mucha gente que se prestó también. Quizás sin saber muy bien cómo iba a ser el resultado final, cómo se iba a Claro. ver, pero bueno, que se pongan ahí más Nosotros o menos. tampoco Nosotros sabíamos. tampoco. Bueno, perdón, pero esto viene a colación sobre la novedad, que en eso está un poquito más en tema Andrés. Y ni tan en tema, pues muy novedad. No, bueno, pero por eso yo los convocaba ayer porque justamente lo difundieron ambos en sus redes sociales y es llamativo, ¿no? Que de repente, o sea, o casualidad, tal vez Sí. 10 años después, ¿no? Sí, sí. Se termine reflotando, ¿no? Algo, Me marca pareció- el juego de palabras, ¿no? Sí, me pareció La- muy acálico, diría, ¿no? Algo muy... que coincide obviamente el aniversario de la peli con bueno esta propuesta que le llegó desde este podcast que tiene que ver con distintas historias de la provincia de Buenos Aires, bueno, la de El Carmelito que llegue a esta instancia, a este lugar, ¿no? Sí, en principio cuando me dijeron te van a contactar lo que yo entendí era como que era un proyecto que iba a salir o que estaba en tratativas, en planes o en ideas. Genial, nos quieren contactar para conocer más de la historia o si venía por el lado de la peli. Y ya cuando quien me contacta del Instituto Cultural de la Provincia, es para pasarme salió esto, o sea, está esto hecho. Ya está hecho. No, yo pensé como que se venía algo. Es una coproducción de Radio Provincia, o sea, la radio estatal de la provincia, con el Ministerio de Comunicación de la provincia de Buenos Aires y también el Instituto Cultural. El programa se llama Cuentos de Provincia y la idea era llegar al verano, que por eso se lanzó ahora en enero, con historias para llevar de viaje o para recorrer Destinos. auditivamente destinos de la provincia. Y este programa está atravesado por mitos populares y leyendas de rincones de la provincia, que son 10 creo nomás los seleccionados, y entre esos 10 está El Carmelito. Pero es un cuento, después voy a pasar bien la data Vale. para la nota, porque hay obviamente a quien mencionar, o por ahí te acordás el nombre de la autora del cuento. Fernanda García Lao es una Ahí escritora, bueno, con muchos títulos en su Publicados. haber, sí, claro. Vive actualmente en España y parte del programa consistía en asignarle a escritores consagrados la historia, cada historia, ¿no? Cada escritor, en este caso a Fernanda se le asignó El Carmelito y escribe un cuento basado en ese mito. Bueno, ahí está ahora ya para disfrutar en un podcast,
Pero nos sorprendió de sobremanera, honestamente, ¿no? Yo me sentí muy sorprendido. Gratamente, ¿no? Gratamente, Sí, por sí, supuesto, sí, sí. Porque además es un cuento basado en muchos datos, obviamente, de lo que extrajo de la peli del Carmelito, pero es otra obra aparte, digamos, una creación nueva en base a la historia que nos atraviesa como comunidad con este mito de la criatura del río Areco. Está grabado, tiene la voz de alguien que lee la narración, están todos los episodios en Spotify de los mitos también de otras ciudades. Así que bueno, por un lado también un privilegio, ¿no? En esa selección haber quedado sin haberlo buscado mucho, ¿no? Porque nos llega como, por eso pensé que era algo que se venía, Claro, que se iba a hacer y sí. ya estaba hecho. Que se iban a poner a trabajar nuevamente con la peli, ¿no? Claro. Y bueno, próximamente estos cuentos van a formar parte de una antología física, ¿no? Que creo que se va a destinar a las escuelas o algo así. Pero sí, como vos decías, gratamente sorprendidos. Y a ver, nosotros creemos que creamos al Carmelito, pues ahora ya lo dudo, no lo sé, se nos escapó de las manos. Y de Renault 2. Y de Renault 2. De Renault 2 definitivamente. O sea, pienso que a veces un poco estamos presenciando, estamos siendo testigos, y esto no se da tan a menudo, de la creación misma de una leyenda, de un mito, ¿no? Cómo es que se empieza a trascender. Y me pasó también yendo a presentar el libro a una escuela, más que nada, más que presentarlo, hablar con alumnos sobre el tema en el ámbito de lengua y literatura. Unos jovencitos estamos hablando 13, 14 años, cuando se menciona el Carmelito, dicen, bueno, pero el Carmelito ¿Existe? claro, existe, ¿no? Bueno, mirá, no lo sé ya, ¿qué le puedo decir? Claro, y haciendo un poquito, mirando hacia atrás, esos jóvenes tenían 4 años cuando se estrenó la película. Para nosotros, a nuestra edad, 10 años, bueno, es un periodo de tiempo importante, pero... Teníamos 18, 19. Claro, uno estaba... claro, lo avalaba. Avalaba la mentira, ¿no? Entonces, eran muy pequeñitos. Y quizás si fueron al cine y la vieron, tendrán un recuerdo... Sí, muy vago tal vez, ¿no? Muy vago. Y si no lo vieron, lo escucharon. Sí, el comentario. Suficiente para alimentar un poco esa imaginación. Que era un poco la premisa, ¿no? Cuando 10 años atrás lo pensábamos, un poco la fantasía era cómo nacen los mitos. Y bueno, alguien los inventa y el resto los repite. Sí. Es un poco la historia de la humanidad, ¿no? Y tal vez le agrega... Y bueno, cada uno le va agregando su condimento, sí, hay seguro. generaciones que pueden Claro. potenciar algunos mitos. Pero esto que decía también es muy raro por ahí dar con el origen de un mito. Fue cuando se empezó a hablar de tal cosa. Y esto nos ha pasado en esta década, ¿no? Pandemia por medio también, porque por ahí hay momentos de mucho Zoom, videollamada y las maestras, los docentes trabajando como podían. Y en alguna ocasión con varias escuelas fue, podemos hacer un Zoom con los chicos porque estamos viendo mitos y leyendas. Y claro, esto que dice la cuestión de edad, por ahí la profe también tenía 20 y algo y fue a ver el estreno de la peli y se acuerda y ya lo mete como una cuestión de contenido para su clase de mitos y leyendas. Acá tenemos uno. Y encima están los muchachos que pueden contarnos. Hemos ido a algunas escuelas a hablar justamente en ese contexto, ¿no? De mitos y leyendas. Sí, bueno, muchachines, algunos muy curiosos, ¿no? De saber cuestiones. Otra de las personas que recién estaba acordándome, porque lo escuché en la prueba del video antes de descargarlo en la compu, Pablo Rubio haciendo toda la voz en off, ¿no? Sí. Realmente no venimos tan preparados para nombrar a todos porque nos estamos acordando algunos. Es una lista innumerable de personas y no sé, hay muchísima gente. La película, quiero decir, se puede ver en YouTube. Está en YouTube, El Misterio del Carmelito, película completa, la pueden encontrar. Y no descarto de todas formas, para celebrar los 10 años, hacer prontamente, quizá antes que termine el verano sería lo ideal para mí, una proyección gratuita para recordarla y para quien quiera volver a verla en pantalla un poquito más grande. Buenísimo. Compartir una experiencia. También podría ser a la orilla del río. Me gustaría, claro. Y bueno, se van a encontrar con
una película, un largometraje del género docuficción, o sea, es un género que no inventamos, ya existe, pero es como documental ficcional o falso documental también se le llama, está narrada como una veracidad. Bueno, eso también contribuye, ¿no? Me parece. Bueno, en el marco entonces de la primera década de la peli llega lo del podcast también, así que bueno, lindo como para también que circule. Son 9 minutitos, o sea, algo escuchable, y los otros cuentos de otros rincones de la provincia también son relatos breves dentro de todo, no toma mucho tiempo. La peli por ahí sí ya es un plan para sentarse, disfrutarla, pausarla si quieren, pero volver a verla. Unos matecitos, un tereré por ahí de por medio, ¿no? Por supuesto, Así sí. es. Van a encontrar gente conocida, seguro. Sí. Haciendo de extras, bueno, a ver. No, o hasta incluso locaciones que por ahí de repente Bueno, sí, han sí. cambiado estéticamente, ¿no? Sí, bueno, tiene la particularidad también la peli que fue uno de los primeros trabajos audiovisuales aéreos que se hicieron en Carmen dron. de Areco. Claro, no existía en Carmen. Nosotros contratamos en ese momento un servicio de unos chicos de otro lado que vinieron con un dron muy profesional, muy bueno, y la verdad que nos dejó un archivo que yo considero invaluable, porque hay un montón de lugares de Carmen emblemáticos que se vieron por primera vez desde el aire, y se compartieron de esta forma a partir de la peli. Sí, con una precisión, una calidad que quizá, desde se me viene el Aeroclub o en vuelo, por ahí se han hecho años atrás imágenes, pero en calidad VHS, pongámosle, ¿no? En calidad de otro tipo de máquinas. Y la anécdota cortita muy curiosa de esa jornada fue porque todo esto, el presupuesto de la realización salió de nosotros dos, que mayormente eran empanadas para compartir cuando grabábamos y la nafta para ver el Carmelito, pero esto era un desafío, alquilamos un dron, por ende hay que pagarlo. Bueno, lo pagamos, listo, no era tampoco una locura, pero queríamos optimizar hasta el último minuto. Recurso. Claro, entonces la consulta de Diego fue: ¿cuánto le dura la batería en vuelo y cuántas baterías tenés? O sea, ¿con cuántas baterías traes el bicho? Y creo que eran 10 minutos de vuelo y tengo 3 baterías. Ok, ¿y cuánto tiempo tardan en cargarse completa las baterías? Y 1 hora y media. Fue tipo verdulero hacer los cálculos. Bueno, entonces vamos a grabar el arco primero en la entrada, lo hacemos en 10 minutos, agotamos una batería, listo. Nos vamos pues a la plaza, segunda batería, mientras carga la primera. Era sacarle el jugo, experimentar, ¿no? Fueron creo que 6 horas de laburo con ellos, donde no los hicimos parar y hasta hicimos material de más, que como decía él también, por el hecho de ver el balneario, no solo las ciudades de arriba. Con el balneario nos pasó algo muy lindo ese año de la realización, que lo vimos en todas las estaciones del año. O sea, estuvimos en verano, obviamente con calor, turistas, en el otoño, cuando cambia totalmente la película de cómo se ve el balneario, en invierno que no hay nadie, o sea, si hay poca gente que lo aprovecha durante el año, en invierno menos. Y la primavera, y de vuelta a todo el ciclo, pero fue lindo, y también es una invitación a que nos apropiemos de ese espacio tan lindo que es nuestro balneario, más allá de que vayan a ver o no al Carmelito. Bien, bueno, esperemos que se dé ese plan entonces de poder ver la peli allí a la orilla del río. Ojalá, es posible. Es muy posible. En este marco, ¿no? Sí, Beto, ¿alguna pregunta para los chicos? No, estaría bueno esa de la idea que menciona de verla a la orilla del río. Sí, la verdad. Más ambientado imposible. Sí, también aprovechando, hace muy poquito, nosotros cumplimos años, fechas muy cercanas. Medio seguido, sí. Y yo, como todos los años, celebro en el balneario. A mí me gusta la naturaleza y hacer un fueguito ahí. Nada más simple el plan. Sí. Y lo que me encontré fue una gran cantidad de turistas, enorme cantidad de carpas y vehículos, y gente que vino a pasar el fin de semana o que está pasando unos cuantos días. Entonces también poder aprovechar ese caudal, ¿no? Ese público que también quizá un plan de ir a acercarse, a arrimarse al río y ver una peli a un volumen razonable, creo que estaría bien. Chicos, gracias. Que sea con todo éxito esta nueva etapa para el Carmelito, a partir justamente también de la publicación del podcast. Bueno, muchas gracias por la invitación y muy, muy contentos. Cuando tengan fecha, aquí la vamos a esperar para también compartirla. Van a recibir la invitación. Gracias a los dos por el lugar. Andrés Aguilar y Diego Barrios esta mañana con nosotros, 11:02. Presentó este bloque